Ahora tendremos la lectura del Señor, Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Adelante. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y muestro misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Vamos a Eclesiastés, el capítulo 12. Lee los versículos 13 y 14. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber completo del hombre. Porque Dios traerá a juicio a toda obra con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Lee los versículos 14 y 15. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad, porque afuera están los perros y los hechiceros y los fornicadores y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y queremos agradecer a Dios por la lectura de la ley. Sí, amén. Buenas tardes y como siempre me alegra estar ante ustedes en otro de los días altos del Señor. Amén. Ahora, este es el día de la expiación, hermanas y hermanos. Este es el día en que se supone que debes afligir tu alma. Y hacemos eso ayunando y te lo mostraremos. Me gusta decirle a la gente que si tienes una condición médica, que el ayuno realmente empeoraría tu condición. Entonces, si no deberías, pero si puedes, deberías. Ahora no te voy a mentir, este es el peor día del año para mí. Sí, correcto. Vale, hay muchas personas que ayunan todo el tiempo. Así es. Y este es el único día que ayuno y he estado intentando averiguar durante 57 años cómo adelantarlo. Pero dado que no puedo hacerlo, bien podríamos empezar con ello. Sí. Hermanas y hermanos, ellos representan el día en que el Señor hizo una expiación por nosotros. Sabes, en realidad está un poco relacionado con la Pascua porque te está haciendo saber que este es el día en que el Señor hace una expiación por todo el mundo. Por eso, este día, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar más sagrado y hacía una expiación con la sangre de los cabra
para todo Israel. Israel es un microcosmos para todo el mundo. La forma en que sucedió con nosotros, así es con el resto del mundo. Pero vamos a empezar. Esto está en Levítico, el capítulo 23. Como una persona llamó y preguntó, dijo, ¿por qué hacemos la expiación? Te recuerdo que el Señor ha hecho una expiación por ti. Sí. Él vino y murió por ti. Luego resucitó y se llevó todos tus pecados. Y todo lo que tienes que hacer es seguir sus leyes y guardar sus mandamientos, porque Él ha hecho el trabajo pesado. Y este día es un día que el Señor nos dijo que guardáramos a lo largo de nuestras generaciones. Y hay otros días que otros israelitas guardan, y las personas que los llaman judíos guardan, pero nosotros solo guardamos lo que está escrito en el capítulo 23 de Levítico, porque eso, el capítulo 23 de Levítico, hermanas y hermanos, es el mapa hacia la salvación. No estamos interesados solo en seguir los rituales, queremos saber qué hacer para obtener la salvación. Amén. Y queremos entender también lo que el Señor hizo para recuperar esta creación de la muerte. ¿De dónde sacan esa música? Phil Turner. Está bien, entonces él es un anciano sentado frente a todos. No haré que lo echen. Y vamos a ir al capítulo 23 de Levítico. Y estas personas tratan de decir, bueno, estas son las fiestas de los judíos. No he leído en ninguna parte que estas sean las fiestas de los judíos, hermanas y hermanos. Estos son los días altos del Señor, así que les recordaremos lo que Él hizo para salvarlos. Y eso debería darte incentivo para hacer lo que Él dice, para que no haya muerto en vano. Ahora vamos a empezar. Este es el capítulo 23 de Levítico en el versículo 1. 23 y 1. Bien, adelante. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles en cuanto a las fiestas del Señor, que proclamaréis como santas convocaciones, estas son mis fiestas. Así que estas son las fiestas del Señor, hermanas y hermanos, y quieren que tengamos una santa convocación en estos días. Como ahora mismo, esta es una santa convocación. Porque el asunto que hemos atendido es un asunto sagrado de Dios. Salta al versículo 4 y continúa. Estas son las fiestas del Señor. Incluso, santa convocaciones. Adelante. Que proclamaréis en sus temporadas. Ahora, tienes que hacerlos en su temporada. No puedes tener, ya sabes, expiación en nada más que el día que el Señor dice que lo tengas. Y esa es la fecha, hermanas y hermanos. Es igual que cuando se trata de la Pascua, siendo que la gente ha descartado la Pascua, entonces lo que llaman tener comunión. Algunas iglesias lo tienen todos los domingos, algunas lo tienen una vez al mes. Es como tener tu cumpleaños. Si lo celebraras cada mes, olvidarías qué día naciste. Sí. Pero de todos modos, estas son las fiestas del Señor. Ahora saltemos al versículo 26 y tratemos con la fiesta en cuestión, con la que estamos tratando ahora. Y noten, hermanas y hermanos, dijo una fiesta del Señor, pero este es el día de la expiación. No puedes festejar en este día, excepto por festejar con la palabra de Dios. Así es. Ajá. Vamos a comenzar en el versículo 26. Versículo 26. Bien, adelante. Y el Señor habló a Moisés diciendo, también en el 10º día de este 7º mes habrá un día de expiación. Será una santa convocación para ustedes. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis una ofrenda hecha por fuego al Señor. Ahora no hacemos las ofrendas, hermanas y hermanos, porque Jesús se encargó de eso cuando murió en la cruz. Pero se supone que debemos afligir nuestras almas. Adelante, lee. No haréis ningún trabajo en ese mismo día. Es un día de expiación
para hacer expiación por ti, ante el Señor tu Dios. Ahora, no haces ningún trabajo en este día, porque este es el día en que el Señor hizo una expiación. En otras palabras, el Señor hizo un sacrificio y pagó por nuestros pecados. Eso es lo que es una expiación. Nosotros cometimos errores y el Señor pagó el precio. Adelante, lee. Pero cualquier alma que no se aflija en ese mismo día será cortada de entre su pueblo. Ajá. Y cualquier alma que haga algún trabajo en ese mismo día, esa misma alma la destruiré de entre su pueblo. Ahora, el Señor dijo esto. Está escrito, ¿verdad? Entonces la gente me llama, hermano Boy, ¿puedo hacer algún trabajo? ¿Por qué querías que me añadieran a la barbacoa? El libro dice que no se supone que lo hagas. Y no voy a ir allí contigo. No, no lo estás. Adelante y lee. No haréis ningún tipo de trabajo. ¡No! Ajá. Será un estatuto perpetuo a lo largo de vuestras generaciones, en todas vuestras moradas. No harás ningún tipo de trabajo y un estatuto para siempre a lo largo de tus generaciones. Este día no haces ningún trabajo, no lo haces en tu trabajo, no haces ningún trabajo en tu casa. No haces ningún trabajo en este día. Adelante. Será para vosotros un sábado de descanso. Afligiréis vuestras almas. En el 9º día del mes por la tarde, de tarde a tarde, celebraréis vuestro sábado. Entonces, este sigue siendo el 10º día, hermanas y hermanos. Lo que esto dice aquí es que cuando el sol se pone, se oscurece en el 9º día, que fue ayer, ese es el comienzo del 10º día. Ajá. Y tienes que lidiar con esto hasta que el sol se ponga en el 10º día. Correcto. Porque la gente lee esto y ahora, bueno, se supone que debes hacerlo el 9º día. No, al final del 9º día. El Señor ya estableció el precedente en el capítulo 23 de Levítico. Sí, Señor. No se puede cambiar eso. Así que esto es afligir tu alma y asegúrate de saber cómo afligir tu alma. Vamos a Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Me encantaría avanzar rápidamente con esta lección, pero no tengo la energía para hacerlo. Así que supongo que todos tenemos que sufrirlo juntos. Así es. Isaías 58 y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Isaías 58 y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Bien, lee. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y mostrar a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Mira, esto es lo que se supone que debemos hacer. La gente ve a personas pecando y transgrediendo contra Dios y no dicen nada. No es asunto tuyo. Si sabes lo que es el pecado y ves a alguien cometiéndolo, deberías decirles al menos una vez, ¿no sabes que estás quebrantando la ley? Correcto. Muestra a mi pueblo sus pecados. Adelante, lee. Sin embargo, me buscan diariamente. Y se deleitan en conocer mis caminos. Adelante. Como una nación que hizo justicia. Y eso es lo que hacemos. No hay nadie que invoque el nombre del Señor más que nosotros, igual que una nación que conoce la justicia. Adelante, lee. Y no abandonaron la ordenanza de su Dios. Con personas que no abandonaron la ordenanza de su Dios. Correcto. La gente hace eso todo el tiempo. Eso es todo el mundo. A Israel le encantaba invocar a Dios y romper cada ley que Él te dijo que no rompieras. Adelante, lee. Me piden la ordenanza de justicia. Ajá. Se deleitan en acercarse a Dios. Sí, nos encanta acercarnos a Dios, pero si sabes lo que Él te va a hacer si haces mal, no te encantará acercarte a Él. Adelante, lee. ¿Por qué hemos ayunado? Dicen ellos, y tú no lo ves. Ajá. ¿Por qué hemos afligido nuestra alma y tú no lo tomas en cuenta? Dijeron, ¿por qué hemos ayunado? ¿Por qué hemos ayunado y no nos has visto? ¿Por qué hemos afligido nuestra alma y ni siquiera lo has reconocido? Esto es lo que la gente le está diciendo a Dios. Pero adelante, lee. He aquí, en el día de vuestro ayuno, encontráis placer y exigís todos vuestros trabajos. He aquí, ayunáis para contiendas y debates y para herir con el puño la maldad. No ayunaréis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, ya sabes, se supone que debes ayunar de una manera sagrada, no en conflicto, en formas de conflicto y discusión. Y algunos de ellos incluso llegaron a pelearse a puñetazos en los viejos tiempos entre Israel. Pero adelante, lee. ¿Es este el ayuno que he escogido? Ajá. ¿Un día para que un hombre aflija su alma? Adelante.
Es para inclinar su cabeza como un junco y extender silicio y ceniza para él. ¿Llamarás a esto un ayuno, un día aceptable al Señor? Ajá. Ahora miren, hermanas y hermanos, vamos aquí para hacerles saber que el ayuno es la manera de afligir su alma. No queremos que se golpeen la cabeza con un martillo. No bebes agua. Correcto. Y no comes nada, no consumes nada. Como la gente dice, bueno, ya sabes, dice un ayuno de agua. Yo dije, ¿qué se supone que significa eso? Bueno, no comí nada, pero bebí agua. No hiciste ningún ayuno. Correcto. Es todo o nada, hermanas y hermanos. Sí, Señor. Y lo mismo. Vamos a entrar en Esdras, el capítulo 8. Esdras capítulo 8. Porque la gente no sabe ¿Cómo hacer nada porque no leen el libro? Eso. Esdras capítulo 8. Correcto. Y vamos a comenzar en el versículo 21. Porque Esdras, mira, el señor Ciro, el rey persa, por los mandamientos de Dios, envía a Esdras y a ellos a reconstruir el templo. Y Esdras le dijo a Ciro, sabes, no necesitamos ningún ejército, porque nuestro Dios nos va a proteger. Pero una vez que llegaron allí, Esdras decidió que él era el mejor. Vamos a comenzar en el versículo 21. Esdras 8 y versículo 21. Está bien, léelo. Entonces proclamé un ayuno allí en el río Ahava, que podamos afligirnos ante nuestro Dios para buscar de Él un camino correcto para nosotros. Ellos dijeron, bueno, ya sabes. Y él proclamó un ayuno. ¿Sabes? Afligieron sus almas. Por eso hicieron el ayuno, ya sabes, para que el Señor los cuidara. Adelante, lee. Y para nuestros pequeños y para toda nuestra sustancia. Porque me avergonzaba pedir al rey un grupo de soldados y jinetes para ayudarnos contra el enemigo en el camino. Adelante. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios está sobre todos aquellos para bien que lo buscan. Vaya. Ajá. Pero su poder y su ira están contra todos los que lo abandonan. Eso es lo que le dijeron a Ciro. Eso es lo que Esdras y ellos le dijeron. Sí. Entonces había alguna vergüenza de pedirles, bueno, ¿podrían enviarnos un ejército? No sé. Algunos soldados, ya te dije, nuestro Dios nos cuidarás. Y a cualquiera que venga contra ellos, Él también se encargará de ellos. Así que lo que hicieron, afligieron su alma. ¿Cómo? Ayunando. Lee el siguiente versículo. Así que ayunamos y suplicamos a nuestro Dios por esto y Él nos escuchó. Así es como ellos afligieron su alma. Ayunando, hermanas y hermanos. Tengo muchos hermanos y hermanas orando. Ayunan mucho. Algunos de ellos me lo cuentan. Y yo les digo, eso es entre tú y Dios. Es porque lo es. Lo es. ¿Sabes? El Señor te dirá cuando estés ayunando también, se supone que debes, ya sabes, peinarte y arreglarte. Una persona llamó, pensó que era algún tipo de ritual por el que pasas. Dije, no, todo lo que dice es que cuando ayunas, haces lo que siempre haces. Lo único que no haces es comer comida y beber agua. Te arreglas, te peinas. El Señor es capaz, eso es bueno. Si tienes que ser grabado, peínalo hoy, ponte algo de ropa. No andes por ahí con ropa arrugada y la cabeza baja. ¿Qué te pasa? Estoy ayunando. No se supone que lo hagas así. Nadie debe saber que estás ayunando. Eso es entre tú y Dios. Y se supone que debes hacerlo en el día de la expiación. Sí, Señor. Porque lo que estás haciendo es afligir tu alma como tu Señor y Dios fue afligido por ti. Sí. Ahora, entremos en Levítico, el capítulo 16, y vamos a mirar este día de la expiación. Levítico, capítulo 16. Sigo mirando allí por mi agua. No está ahí. ¿Sabes?
Es algo raro. ¿Sabes? Cuando estaba en el negocio, tenía mi propio negocio de calefacción y refrigeración, una sociedad con el hermano Johnny Marshall. Él era mi socio. A veces conseguimos una de esas grandes instalaciones de caldera, trabajamos todo el día, no paramos para almorzar, no bebemos agua ni nada. Estamos ahí instalando esa caldera, haciendo tuberías y cambiando todo. Y antes de que te des cuenta, no hemos comido nada en 12 o 14 horas y no lo sentimos. Pero cuando se acerca el día de la expiación, No llega, pero se acerca. Empecé a sentirme afligido. Sí, pero así que supongo que es algo psicológico, ¿no? Sí, sí. Vamos a comenzar en el versículo 2. Levítico 16, versículo 2. Está bien, adelante. Y el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón, tu hermano, que no entre en todo momento en el lugar santo dentro del velo, delante del propiciatorio, adelante. que está sobre el arte, para que no muera, porque apareceré en la nube sobre el asiento de la misericordia. Escucha, quiero que salgas. Ves que tenías en el tabernáculo, tenías un gran velo con una gran cortina. Delante de la cortina está el lugar santo. Detrás de la cortina está el lugar santísimo. El sacerdote iba todo el tiempo delante del velo y rociaba la sangre por los pecados del pueblo que cometían diariamente. Pero solo una vez al año entraba dentro del velo el asiento sagrado, donde está el asiento de la misericordia, el asiento en el que se supone que el Señor está sentado. Lo hace todo en un año y hace una expiación por todos los pecados de Israel durante todo ese año. Esto es lo que representa este día. El sacerdote hace una expiación y por todo este año cualquier pecado que hayas cometido será borrado, los pecados del año anterior. Pero él dijo, no quiero que vengas todo el tiempo viniendo allí, solo cuando yo quiera que estés allí para que no mueras. Adelante, lee. Así vendrá Aarón al lugar santo, con un becerro joven como ofrenda por el pecado, y un carnero para una ofrenda quemada. Ahora, el asunto es que siendo que no hay hombre o no hay un hombre que haya pecado, ni siquiera el sacerdote tenía que entrar y ofrecer primero Un sacrificio por sí mismo. Correcto. porque él tiene que ser perdonado por su pecado antes de poder ir ante el Señor y pedirle que perdone a todo Israel por sus pecados. Correcto. Salta al versículo 5. Versículo 5. Y adelante. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de las cabras Para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Ahora, la ofrenda por el pecado tienen 2 cabritos, un macho cabrío y un carnero para una ofrenda quemada. Adelante, lee. Y Aarón ofrecerá su becerro como ofrenda por el pecado, que es para él mismo, y hará expiación por él y por su casa. Ahora, lo primero que hace antes de ir a hacer el trabajo del Señor es que tienes que limpiarte. Correcto. Adelante. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Adelante. Y Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y la otra suerte para el chivo expiatorio. Ahora, estos 2 cabritos representan a Jesús, hermanas y hermanos. Sin embargo, he oído que Billy Armstrong y algunos de sus seguidores todavía enseñan que un cabrito que fue sacrificado para el Señor es para hacer expiación, pero el chivo expiatorio representa a Satanás. Usan la palabra, creo que era Azazel. Pero yo digo, no me importa qué tipo de palabra esté ahí, observa y ve para qué se usan estos 2 cabritos y su uso te hará saber que ambos cabritos son para Jesús. Uno para su muerte y el otro representa su resurrección. Dios no va a resucitar a ningún cabrito, hermanas y hermanos. Uno para la muerte y otro para la resurrección. Por eso me llamaron y dijeron, ¿sabe, hermano? ¿Sabe? Suena como Herbert W. Armstrong. Dije, eso no es un cumplido. Entonces, tienes estos 2 cabritos. ¿En qué versículo estamos? Eso fue el final de 8. Adelante y lee. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor y lo ofrecerá como ofrenda por el pecado. Ahora, esta es una ofrenda por el pecado. Esto fue sacrificado por el pecado. Adelante y lee.
Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para ser el chivo expiatorio será presentado vivo ante el Señor para hacer expiación con él. Ahora recuerda, este chivo era llamado chivo expiatorio. Se presentará vivo ante el Señor para hacer expiación por ti. ¿Cómo va a ir Satanás ante el Señor y hacer una expiación por ti? Sí. Ya, ¿alguien me puede decir eso? Dirán, bueno, él hizo, él puede, él causó el pecado, por eso lo culpan a él. Mira, no puedes poner a Satanás aquí, hermanas y hermanos. No puedes. Va a ser presentado vivo ante el Señor por nosotros, para hacer una expiación por nosotros. Termina eso. Y dejarlo ir como chivo expiatorio al desierto. Y lo vas a llevar y lo vas a dejar ir en el desierto. Ese desierto representa el cielo, hermanas y hermanos. Sí. Ningún hombre ha ido jamás al cielo y ningún hombre jamás irá al cielo. Salta al versículo 15 y continúa. Luego matará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es para el pueblo y llevará su sangre dentro del velo y hará con esa sangre como hizo con la sangre del becerro. Adelante. Y rociarla sobre el propiciatorio Y ante el propiciatorio. Adelante. Él hará expiación por el lugar santo a causa de la impureza de los hijos de Israel y por sus transgresiones y todos sus pecados, y así hará por el tabernáculo de la congregación que permanece entre ellos en medio de su impureza. Ahora, porque esta sangre ha limpiado el lugar, hermanas y hermanos, se supone que te limpié una vez la sangre. Ahora salta al versículo 18 y continúa. Y saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él. Y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Adelante. Y rociará de la sangre sobre ella con su dedo 7 veces y la limpiará. Ahora, puedo ver que él lo va a rociar 7 veces. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre 7 días y el hombre pecó en cada uno de ellos. Entonces necesitaba limpieza en todo y en todo lo que estaba involucrado. Adelante y lee. Y lo santificará de la impureza de los hijos de Israel. Y cuando haya terminado de reconciliar el lugar santo, el tabernáculo de la congregación y el altar, traerá el macho cabrío vivo. Entonces ahora, una vez que termine de reconciliar todo con la sangre del macho cabrío que fue sacrificado, ahora va a traer al macho cabrío vivo. Y veamos qué va a hacer con este macho cabrío vivo. Adelante y lee. Y Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Adelante y lee. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones y todos sus pecados. Adelante. poniéndola sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre adecuado. Ahora va a poner todo el pecado, va a traer y va a poner todo el pecado sobre este macho cabrío vivo. Luego lo va a enviar al desierto, porque el desierto representa una tierra no habitada por el hombre, y eso es Dios. Adelante, lee. Y el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a una tierra no habitada. Soltará al macho cabrío en el desierto. Entonces este chivo se llevará todos nuestros pecados lejos de nosotros y se irá al desierto. Ahora vamos a San Juan, el primer capítulo. Y vamos a ver quién es el que quita el pecado de Israel y del mundo. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Y probablemente haya personas allá afuera hoy que todavía piensan: el Señor puso los pecados del pueblo sobre la cabeza de Satanás. Bueno, veamos quién dice el libro que va a quitar los pecados del pueblo. San Juan, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en el versículo 29. San Juan, capítulo 1. Y versículo 29. 1 y 29. Está bien, adelante. El día siguiente, Juan ve a Jesús que viene hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es el que quita tu pecado.
Jesús es el que quita el pecado del Señor. Ese chivo expiatorio lo representó después de su resurrección. Adelante, lee. Ese es de quien dije, después de mí viene un hombre que es preferido antes que yo, porque era antes que yo. Él dijo, ahora, este es el que les dije, que viene después de mí, pero él estaba antes de mí, porque Jesús era Dios antes de ser hombre, hermanas y hermanos. Así que ahora él es el que quita los pecados del pueblo. Vamos a Romanos, el capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Pero sé que había algunos israelitas que siguieron las enseñanzas de Sumner Armstrong. Solo me quedé, sacudí la cabeza. Eso es, ¿cómo es que el maestro va a seguir al estudiante? Correcto. No puedes tener razón. Y este es un error grave que decía que los pecados de la gente fueron puestos sobre la cabeza de Satanás, el diablo. Ese es un error grave. Eso no es un error pequeño. No. Romanos 5. Vamos a empezar a leer en el versículo 8, porque vamos a ver por qué tenía que tener 2 cabras para representar a Jesús. Versículo 8, adelante. Porque Dios mostró su amor hacia nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Adelante. Mucho más, entonces, siendo ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Ajá. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Espera. Mucho más, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Es porque Él tenía que estar vivo para llevar tus pecados sobre Él, hermanas y hermanos. Fuiste reconciliado, pero si Jesús no resucitó y los muertos no fueron levantados, entonces serías una persona muerta reconciliada. Pero Él dijo, somos salvos por su vida. Él tuvo que salir de esa tumba, hermanas y hermanos. Ahora vamos a 1 Corintios, el capítulo 15, porque el Señor quiere que entiendan esto, hermanas y hermanos. Por eso lo hizo escribir, porque sabe que alguien va a venir y enseñar esto mal. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Porque los 2 cabritos, ambos representaban a Jesús. Y él y el sumo sacerdote también representaba a Jesús. Te lo mostraremos más tarde. Todo esto era una cosa de Jesús, hermanas y hermanos. Todos los involucrados. Los 2 cabritos y el sumo sacerdote. 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 1. Adelante y lee. Además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Ajá. Por el cual también sois salvos, si retenéis en la memoria lo que os prediqué, a menos que hayáis creído en vano. Muchas personas necesitan leer esto porque piensan que están salvadas. Una vez salvadas, siempre salvadas. Por eso el evangelio que os prediqué, en eso estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis en la memoria lo que os prediqué. A menos que hayáis creído en vano por nada. No puedes hacer lo correcto y decir, estoy salvado, y ahora salir y hacer lo incorrecto. Salta al versículo 12 y adelante. Ahora bien, si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, digo que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos. Porque lo más triste que dijo es que no hay resurrección de los muertos. Pero él dijo, si se predica que Cristo resucitó, ¿cómo es que dices que no hay resurrección? Adelante, lee. Pero si no hay resurrección de los muertos, entonces, ¿Cristo no ha resucitado? Si él no resucita, entonces Jesús no ha resucitado. Hermanas y hermanos. Ahora, ¿cuál es su condición entonces? Salta y lee el versículo 17. Versículo 17 y adelante. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si Jesús no resucitó de entre los muertos, tu fe es en vano porque todavía estás en tu pecado. ¿Por qué? Porque tenía que estar vivo para cargar con tus pecados. Prédica.
La sangre era buena, pero si no hubiera resucitado de entre los muertos, su muerte habría sido un ejercicio en futilidad. Sí. Ahora vamos a Isaías 53. Isaías capítulo 53. Porque la gente intenta desacreditar que Jesús vino, murió y resucitó. Y se supone que son eruditos del Antiguo Testamento. Dije que me pregunto qué Antiguo Testamento estabas leyendo. Porque el Señor tiene todo lo que sucedió escrito primero por el profeta. Hermanas y hermanos, el profeta escribió sobre todo. Sí, Luis. Si los profetas no escribieron sobre ello, no está aquí. Es por eso que el Nuevo Testamento se llama un testimonio. No puedes testificar de algo que nunca sucedió o nada ha sido algo que nunca se ha dicho. Solo puedes tener un testimonio sobre algo que se ha hecho o dicho. Isaías 53, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Isaías 53 y versículo 1. Está bien, adelante. ¿Quién ha creído nuestro informe? Ajá. ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído nuestro informe? No muchos. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? No a muchas personas. El brazo del Señor es Jesús, porque Él es quien ejecuta todo lo que el Padre dice. Hermanas y hermanos, adelante, lee. Porque crecerá delante de él como una planta tierna. Adelante. Y como raíz de tierra seca. Adelante. No tiene forma ni hermosura. Ahora, esta planta tierna se supone que es una cosecha de la cima, una tierna que representa a Jesús. Armstrong dijo que era la reina de Inglaterra. Solo estoy señalando estos errores de los que este gentil está hablando. Tienes a israelitas corriendo por ahí, creyendo en ello. Empieza de nuevo desde el principio en el 2. Adelante y lee. Él crecerá delante de él como una planta tierna. Ajá. Y como raíz de tierra seca. Adelante. Él no tiene forma ni hermosura. Y cuando lo veamos no hay belleza. Ahí lo desearemos. Adelante. Es despreciado y rechazado por los hombres. Un hombre de dolores, experimentado en el sufrimiento. Y escondimos como si fuera nuestros rostros de él. Así que ahora él no vino a ganar ningún concurso de belleza. Correcto. Y aún así es despreciado y rechazado por los hombres. Incluso hasta el día de hoy, hermanas y hermanos, la gente miente sobre Jesús o bien lo rechazan por completo, especialmente Israel. Pero adelante, lee. Fue despreciado y no lo estimamos. Adelante. Seguramente él ha llevado nuestras enfermedades. Seguramente Él ha llevado nuestras enfermedades. Adelante. Y cargó con nuestros dolores. Ajá. Sin embargo, lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido. Ahora Dios lo afligió en él porque necesitaba a alguien que muriera por los pecados de esta persona. De lo contrario, toda la creación se habría perdido. Adelante, lee. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Fue magullado por nuestra iniquidad. Adelante. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus heridas somos sanados. Ahora, ¿esto está hablando de Isaías? No, Señor. ¿De quién más puede estar hablando sino de Jesús? Pero este es el Antiguo Testamento, hermanas y hermanos. Adelante, lee. Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. ¿Cuántos? Todos. Eso significa que todos los que han nacido necesitan alguna salvación. Pero nadie es inocente. Todos como ovejas nos hemos descarriado. Adelante, lee. Cada uno se ha vuelto por su propio camino. Adelante. Y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahora, ¿qué pasó cuando trajo ese chivo vivo? ¿Puso su mano sobre el chivo vivo? Sí, Señor. ¿Y anunciar todos los pecados del pueblo sobre él? Ajá. Porque ese macho cabrío vivo representaba a Jesús. Así que el Señor ha puesto sobre él la iniquidad, que son los pecados de todos nosotros. Salta al versículo 10. Versículo 10 y continúa. Sin embargo, agradó al Señor herirlo. El Señor es quien hizo esto, porque tenía que hacerlo para salvar a su creación. Y vamos a descubrir más adelante que fue una empresa conjunta. Adelante, lee. Lo ha puesto en aflicción cuando hagas de su alma una ofrenda por el pecado. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor prosperará en su mano.
Ahora, Él va a hacer de su alma una ofrenda por el pecado. Eso es lo que sucedió después del chivo, fue el sacrificio representó. Pero luego Él se da la vuelta y dice, Él verá su descendencia. Ajá. Prolongará sus días. A placer del Señor todo prosperará en su mano. Pero tiene que estar vivo para eso. Sí, lo hace. Adelante. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Adelante. Pero él llevará sus iniquidades. Él va a justificar a muchos porque va a llevar sus iniquidades. Por eso el sacerdote lo puso sobre la cabeza del chivo expiatorio, hermanas y hermanos, y fue sacrificado. Por eso hizo de su alma una ofrenda por el pecado. La gente te dice que tienes un alma dentro de ti. El cuerpo muere, pero el alma no. Bueno, entonces, ¿cómo va a ofrecer algo que no puede morir? Correcto. Adelante. Por lo tanto, le daré parte con los grandes. Él repartirá el botín con los fuertes. Porque derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Ahora, eso es lo que hizo. Derramó su alma hasta la muerte. En otras palabras, hermanas y hermanos, murió por nosotros. Pero como el chivo expiatorio tenía que estar vivo para cargar con nuestros pecados, hermanas y hermanos. Correcto. Por eso el Señor tenía que tener 2 cabras. Una cabra no era suficiente. Ahora, volvamos a la 1 de Corintios, el capítulo 15. ¿Querías que terminara eso? Bueno, adelante y termina. ¿En qué versículo? Fin del 2. Está bien, adelante. Y él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y llevó los pecados de muchos e hizo intercesión por la transgresión. De hecho, el transgresor, eso es lo que está haciendo ahora mismo. Sentado a la derecha del Padre, diciendo, Padre, dales un poco más de tiempo. Yo estuve en esa carne y esa carne es una carga pesada. Sí, lo es. Sí. Dales un poco más de tiempo. Eso es lo que hace cuando alguien intercede por ti. Sí, Señor. Ahora pasemos a 1 de Corintios, el capítulo 15. Y vamos a empezar a leer en el versículo 20. 1 de Corintios 15 y versículo 20. Porque tienes que saber, hermanas y hermanos, que este día de la expiación representa la muerte de Jesús, que te reconcilió con el Padre. Y la resurrección es cuando Él quitó tus pecados de ti. Y se necesitaron ambos actos para que el Señor hiciera una expiación por ti. 1 de Corintios 15, vamos a empezar a leer en el versículo 20. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Bien, léelo. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y convertirse en las primicias de los que durmieron. Eso significa que nadie resucitó de entre los muertos y vivió para siempre antes de Cristo. No, Señor. Eso es lo que significa fruta fresca, ¿no? Adelante y lee. Porque por el hombre vino la muerte. Por el hombre vino también la resurrección de los muertos. Adelante. Porque así como en Adán todos mueren, Así también en Cristo todos serán vivificados. Adán es el que trajo la muerte, hermanas y hermanos. Pero Jesús es el que trajo de vuelta la vida eterna. Adelante, lee. Pero cada hombre en su propio orden. Pero cada hombre en su propio orden. Cristo, las primicias. Cristo las primicias. Después, los que son de Cristo en su venida. Después, los que son de Cristo en su venida. Así que ahora, si Jesús no está aquí, eso significa que nadie más ha resucitado de entre los muertos y vive para siempre. ¿No es eso lo que nos está diciendo? Sí. Él es la primicia. En este momento, Él es el único fruto, hermanas y hermanos, y antes de esto, nadie ha resucitado de entre los muertos. Correcto. Adelante. Entonces vendrá el fin, cuando Él haya entregado el reino a Dios, incluso al Padre. ¿Qué es esto? Esto es, lo guardo para después. Sí. Porque lo que vamos a hacer es tratar con este primer fruto. Porque cuando Él murió y resucitó de entre los muertos, hermanas y hermanos, se llevó nuestros pecados con Él. Y lo que la gente no entiende, esto es lo que hace el sumo sacerdote. Son ellos los que hacen expiación por tus pecados.
Porque una vez que salió de esa tumba, retomó su papel como sumo sacerdote. Solo prestó su sacerdocio a Aarón, a Leví más bien, así como prestó su sacerdocio, su reinado a David. Entonces, cuando salió de esa tumba, retomó su posición como sumo sacerdote. Ahora, vamos a Éxodo, el capítulo 28, y te mostraré de qué estoy hablando. Éxodo 28. Porque, te vamos a mostrar lo que el sumo sacerdote tiene que hacer. Éxodo capítulo 28. Bueno, el Señor no hizo que todo esto se escribiera aquí por nada, hermanas y hermanos. Se supone que debes saber todas las cosas que necesitas hacer para obtener la salvación. Y no deberías ser perezoso al respecto, porque la vida eterna es mucho tiempo. Y no quieres vivir mucho tiempo en el lago de fuego. No, no lo hace. Porque eterno significa que no hay descanso, no hay salida. No quieres ir allí. 28:1. Éxodo 28:1. Adelante y lee. Y toma contigo a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que me sirva en el oficio de sacerdote, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ahora, estos son los únicos que pueden ministrar al Señor en el oficio de sacerdote. No podías conseguir a nadie más de ninguna otra tribu. De hecho, ni siquiera podías conseguir a otro levita. Solo aquellos que vienen de Aarón. Adelante, lee. Y haré vestidura sagrada para Aarón, tu hermano, para gloria y para hermosura. De la hermosura. Adelante. Entonces hablaré a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, para que hagan la vestidura de Aarón, para consagrarlo, para que me ministre en el oficio sacerdotal. Entonces hicieron ropa especial para los sacerdotes, hermanas y hermanos. Salta al versículo 9 y continúa. Y ahora tomaré 2 piedras de ónice, grabaré en ellas los nombres de los hijos de Israel. Adelante. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra, según su nacimiento. Ahora, estas 2 piedras de ónix se supone que debes ponerlas en Aarón. Una representa, ambas representan las 12 tribus de Israel, hermanas y hermanos, porque como dije, Israel es un microcosmos del mundo. De cualquier manera que Dios trate con Israel, de cualquier manera que sea, así es como va a tratar con todo el mundo. Ahora salta al 29 y léelo. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel y el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el lugar santo, como un memorial ante el Señor continuamente. Entonces, ahora lo que va a suceder en este día de la expiación, Él tiene los nombres de todos los israelitas, todas las tribus de Israel, en un pectoral, y entra en el lugar más santo. Dice santo, pero sabemos que es el lugar más santo, y lo que está haciendo es llevar el nombre de todo Israel, que representa a sus siervos ante el Padre. Correcto. Que representan a todas las personas del planeta que le sirve. Él va delante de ti y te está representando en la presencia del Padre. Eso sucede en el día de la expiación. Ahora vamos a Hebreo, el capítulo 9, porque Él está sentado allí a la derecha del Padre ahora mismo, intercediendo por nosotros. Y el Señor sabe que lo necesitamos. Porque si Él no intercede, nadie sería salvo. No. Hebreos capítulo 9 y versículo 1. Pablo está hablando de eso. No está hablando de eso muy bien, siendo que era un fariseo de la secta más estricta de los israelitas hebreos. Aún así, no me deja saber que los fariseos tampoco estaban muy bien informados. Y se sentaron en la silla de Moisés, pero no tenían la sabiduría de Moisés. Hebreos
capítulo 9, versículo 1. ¿Está bien? Adelante. Entonces, en verdad, el primer pacto también tenía ordenanzas de servicio divino y un santuario terrenal. Mira, ahora todo lo que hicimos con respecto a la salvación representaba un servicio divino, lo que el Señor ha establecido desde el cielo. Adelante, lee. Pero había una mesa, un tabernáculo hecho, el primero, en el cual estaba el candelabro y la mesa y el pan de la proposición, que se llama el santuario. Y después el segundo velo, el tabernáculo, que se llama el Santísimo de Todos. Ahora no había más que un velo, hermanas y hermanos, un tabernáculo, pero tenía ese velo y esa cortina en el medio. Un lado, el lugar santo, y el otro lado, el lugar santísimo. Por eso tienes que leer todo el libro, porque Pedro te dijo que tenemos una palabra profética más segura. Así que no eran dos tabernáculos, y no eran dos velos, era un velo que separaba dos espacios. ¿En qué versículo estamos? Eso fue el final de 3. Salta ahora al versículo 6, y adelante. Ahora bien, cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes entraban siempre en el primer tabernáculo, cumpliendo el servicio de Dios. Ese era el lugar santo, siempre, todos los días entraba allí, haciendo expiación por el pecado de alguien individualmente. Pero adelante, lee. Pero en el segundo entraba el sumo sacerdote solo una vez al año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por los errores del pueblo. Ahora una vez al año era este día, el día de la expiación. Él entraba allí con el becerro y con los 2 cabritos y hacía una ofrenda por sí mismo y luego por nosotros. Adelante, lee. El Espíritu Santo estaba indicando que el camino hacia el lugar santísimo aún no se había manifestado, mientras el primer tabernáculo estaba en pie. En resumen, mientras se realizaba el sacrificio animal, no había nada que te salvara. Correcto. Jesús tuvo que venir y salvarte. Los 2 cabritos, mientras estaba sacrificando esos 2 cabritos, el cabrito y el becerro, y luego dejando ir al otro al desierto, eso no podía salvarte. Mientras eso se practicaba, significaba que el Santísimo de Todos, el reino de Dios el Padre, no era accesible para ti. Correcto. Salta al versículo 11 y adelante. Pero Cristo, habiendo venido como sumo sacerdote de los bienes venideros por un tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No, él se convirtió en sumo sacerdote. Fue al tabernáculo real y se sentó en la presencia de Dios. Adelante. Y eso no es este edificio, sino que está en el cielo. Adelante y lee. Ni por la sangre de machos cabríos y becerros, sino por su propia sangre, entró una vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Él no usó animales. Cuando murió fue su propia sangre. Ahora ha obtenido la redención eterna. Los animales no podían hacer eso. Salta al versículo 24 y adelante. Porque Cristo no ha entrado en el lugar santo hecho por manos. Que son las figuras de lo verdadero, sino en el cielo mismo, ahora para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. Ahora, cuando eso representaba, cuando el sacerdote iba al lugar santísimo, representaba la presencia de Dios. Y cuando vas y lees, el sacerdote era el único que podía entrar allí. No podía haber ningún hombre, nadie más en el tabernáculo. Entonces, lo mismo ahora, Jesús es el único en la presencia de Dios, nadie más. Haciendo intercesión por nosotros. ¿Qué versículo era ese? Ese fue el final de 24. Adelante. Ni tampoco para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santo cada año con sangre ajena. Porque entonces habría tenido que sufrir a menudo desde la fundación del mundo. Pero ahora, una vez en el fin del mundo, ha aparecido para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Eso es lo que significaba en Daniel, el capítulo 9, poner fin al pecado. Él lo apartó. Eso significa que el pecado no te va a destruir para siempre. Si dejas de cometerlo y te pones bajo la sangre de Jesús, eso es el fin. Entonces te convertirás en lo que llaman salvado, en el momento señalado. Salta al versículo 28 y léelo. Así que Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y a los que lo esperan, aparecerá por segunda vez, sin pecado,
para salvación. Entonces fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Lo ofreció para reconciliarte. Luego resucitó de entre los muertos para poder poner los pecados sobre él. Y los llevó y los quitó de ti. Pero no tiene que hacerlo más que una vez. No podía hacerlo continuamente como lo hacían siempre los sacerdotes. Hubiera sido bastante duro para Jesús, ¿no? Sí. Muriendo cada año. Van a Hebreos, el capítulo 10, porque dice que mientras ese tabernáculo esté en pie, eso significa que el lugar más sagrado de todos no era accesible para ti. En otras palabras, podías olvidarte del reino de Dios. Sí. ¿Por qué? Te lo voy a decir aquí. Porque la sangre de estos toros y cabras no podía ayudarte. Hebreos 10 y versículo 1. Adelante y lee. Porque la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros. Ahora déjame añadir algo aquí. La gente dice que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Jesús clavó la ley y clavó esos viejos mandamientos en la cruz. No estaba hablando de los mandamientos. Esta es la ley del sacrificio animal. Necesitas seguir leyendo. Sí. Porque la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros. Adelante. Y no la imagen misma de la cosa. Ajá. Nunca con esos sacrificios que ofrecían año tras año podían hacer perfectos a los que se acercaban. Nunca pudieron hacerlo. ¿Por qué es? Salta al versículo 4 y continúa. Porque no es posible que la sangre de toros y cabras quite los pecados. Ajá. Por lo cual, cuando Él salga... Así que ahora por eso dije, ya sabes, no podían hacer el continuar, el venir, ellos son perfectos. ¿Qué quieres decir con perfecto? Eso significa que no podías convertirte en Dios con el sacrificio de animales. Correcto. Porque solo Dios es perfecto, hermanas y hermanos. Incluso Jesús no afirmaría ser perfecto cuando estuvo aquí. Correcto. Entonces, él no podía convertirse en Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de toros y cabras nunca podría quitar el pecado. ¿Dónde estamos? En el 4. Adelante, lee. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Pero un cuerpo me has preparado. Entonces, cuando él vino al mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me preparaste. ¿Por qué Jesús necesitaba un cuerpo? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, hermanas y hermanos. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me preparaste. Salta al versículo 8 y continúa. Arriba, cuando dijo sacrificios, ofrendas y holocaustos y ofrendas por el pecado, no quisiste, ni tuvo placer en ellos, que son ofrecidos por la ley. Y que son ofrecidos por la ley. ¿Qué? La ley del sacrificio animal. Adelante, lee. Entonces dijo él, he aquí, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Ajá. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, para quitar el primero. ¿Qué? El primer pacto. Para establecer el segundo. Porque estoy preparando una lección ahora, la primera vez que lo hago, para mostrarte cuándo cambiaron los pactos, porque tenemos a muchos de mis hermanos hebreos y gentiles también, algunos de ellos, diciendo que todavía estamos bajo el antiguo pacto y usan donde el Señor dijo, porque Él dijo que cuando estás bajo el nuevo pacto, no hay nadie que tenga que enseñarte. Vas a ser enseñado hasta el último día del milenio de 1000 años. Correcto. Entonces, hermanas y hermanos, por eso el Señor puso en mi mente, después de todos estos años, ¿pondrás algo ahí que muestre esto? Hebreo ciego. Que estamos bajo el nuevo pacto. Pero quieren quedarse bajo el antiguo pacto porque quieren usar flecos. Correcto. Los flecos iban con el sacrificio de animales. ¿En qué versículo estamos? Eso fue en el año 1909. Adelante, lee. Por la cual voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Mira, quitó el nuevo, el viejo e instaló uno nuevo. ¿Por qué? Cuando fue sacrificado. Pero sigue y lee. Y cada sacerdote está de pie diariamente ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar el pecado. No pudieron. Adelante. Un animal no pecó contra Dios. El hombre lo hizo. Adelante y lee. Pero este hombre, después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios.
Ahora, eso significa que Él está en el lugar santísimo real. Sí, Señor. Sentado a la derecha de Dios. Adelante, lee. De aquí en adelante, espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y te vamos a mostrar por qué Él espera esto. Adelante, lee. Porque con una sola ofrenda, Él ha perfeccionado para siempre a los santificados. Una ofrenda, hermana y hermano, no tiene que volver y hacer más. Con una ofrenda, perfeccionó para siempre a los santificados. Ahora salta al versículo 18. Versículo 18 y adelante. Ahora, donde hay remisión de estos, No hay más ofrenda por el pecado. Ahora, si no hay más ofrenda por el pecado, Así es. Porque la muerte de Jesús lo terminó. Entonces no estás bajo el Nuevo Testamento. Así que ¿para qué estás sacrificando por el pecado ahora? Correcto. esto dijo que no hay más ofrenda por el pecado. Eso es lo que dijo. Entonces, si estás bajo el Antiguo Testamento, ¿qué estás haciendo para hacer una expiación por el pueblo? Pero nadie piensa eso. Nadie piensa en eso, porque podría hacerles doler la cabeza. Adelante y lee. Teniendo, por tanto, hermanos, la valentía de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Esa es nuestra única manera de entrar en lo sagrado, por la sangre de Jesús. Adelante y lee. por un camino nuevo y vivo. Que Él ha consagrado para nosotros a través del velo, es decir, su carne. Ahora, Él representa el velo. Tienes que pasar por Él, hermanas y hermanos. Sí, Señor. Si no pasas por Él, no llegas allí. El Señor es capaz. Adelante, lee. Y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Y Él es el sumo sacerdote ahora, teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Adelante, lee. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, Adelante. teniendo nuestros corazones rociados de una mala conciencia. Y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Ahora, si tienes este sumo sacerdote, tienes que acercarte a Él limpio, hermanas y hermanos. Sí, lo haces. Ya no hay más sacrificios de animales. Así que Jesús no va a morir por ti más y ya no van a morir más animales por ti. Por eso necesitaba un cuerpo, hermanas y hermanos. Por eso se ha preparado un cuerpo. Sí. Vamos a ver dónde el Señor habla sobre la preparación de este cuerpo. Vamos al Salmo, capítulo 119. 119, Salmos. Salmo 119. Porque el Señor lo ha puesto todo aquí. No hay razón para que sepas ¿quién es Jesús si no leíste este libro? Todo aquí apunta hacia la salvación y Él es el Salvador. Por eso dije que el Señor te dice que busques en las Escrituras, en ellas piensas que tienes vida eterna. Jesús dijo, pero ellos son los que dan testimonio de mí. En el capítulo 119 de los Salmos dijo que un cuerpo fue hecho para Él y vamos a empezar a leer en el versículo 73. 119 y versículo 73. Porque Él dijo que el Padre hizo este cuerpo. Adelante, y Jesús lo tomó. Adelante, lee. Tus manos me han hecho y me han formado. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Tu mano me ha hecho y me ha formado. Dame entendimiento para que pueda aprender tus mandamientos. Él sigue siendo carne y hueso. Tuvo que aprenderlo enseñado como todos los demás. Adelante, lee. Que los que te temen se alegrarán cuando me vean. Porque he esperado en tu palabra. Así que los que te temen, Padre, se alegrarán cuando me vean, porque tengo esperanza en tu palabra. Los que me temen, adelante, lee. Sé, oh Señor, que tus juicios son justos. Y que tú en fidelidad me has afligido. Él dijo, sé que tu juicio es justo, y tú en fidelidad me crucificaste. Fue entonces cuando fue afligido, hermanas y hermanos. Correcto. Estamos pasando por la misma aflicción que Jesús estaba pasando. Este día lo representa. Así que Él dijo, ahora sé, Señor, que tus juicios son justos y que tú en fidelidad me has afligido. Porque Él hizo este cuerpo para que pudiera ser Él podría afligirlo. Ahora salta al versículo 7, 8 y continúa. Que los orgullosos se avergüencen porque actuaron perversamente conmigo. Sin causa. Adelante. Pero meditaré en tus preceptos.
que se vuelvan a mí los que te temen y los que han conocido tus testimonios. Él dijo, mira, que se vuelvan a mí los que te temen. Sí, Señor. ¿Sabe lo que estás leyendo aquí? Y aquellos que han conocido tu testimonio, porque no puedes ir al Padre, hermanas y hermanos. La razón es porque Jesús es el sumo sacerdote. Sí, Señor. No puedes pasar por alto al sumo sacerdote. Y vamos a confirmar esto, porque si no pasas por el sumo sacerdote, no llegas allí. No, no lo haces. Así que vamos a San Juan, el capítulo 6. Porque Él dijo, aquellos que te temen, vuelvan a mí, porque no tienes a nadie más a quien acudir, porque nadie más murió. Él terminó el sacrificio de animales. Entonces, si Él terminó el sacrificio de animales, ¿a dónde vas a ir? Correcto. Así es. Lo único que puedes hacer es sentarte y esperar la muerte eterna. Eso es. San Juan, capítulo 6. Y vamos a comenzar en el versículo 44. San Juan, capítulo 6. Y vamos a empezar a leer en el versículo 44. Te digo que vamos a retroceder al versículo 43. Sé que está en tus notas, pero estas son mis notas, así que si quiero cambiar, puedo cambiar. Porque quiero que sepas quién está hablando aquí. Correcto. Muy bien, 6, y vamos a empezar a leer en el versículo 43. Está bien, adelante. Jesús entonces les respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros. Adelante. Ningún hombre puede venir a mí, a menos que el Padre que me ha enviado lo atraiga. No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí excepto que el Padre que me envió lo atraiga. Adelante y lee. Y yo lo resucitaré en el último día. Jesús va a hacer la resurrección, ¿verdad? Sí, señor. Adelante y lee. Está escrito en los profetas, ¿Está escrito en los profetas? Adelante. y todos serán enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Adelante, lee. Por lo tanto, todo hombre que ha oído Y un hombre, por lo tanto, que ha escuchado, adelante. y han aprendido del Padre. Ahí han aprendido del Padre. Viene a mí. Venir a mí. ¿No es eso lo que dijo en el 119? Sí, Señor. Capítulo 6, van a venir a mí. ¿Por qué? Porque Jesús tesga. Él es el sumo sacerdote, hermanas y hermanos. Todo hombre que ha oído del Padre tiene que venir a Jesús, el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote es el que tiene que ir ante el Padre, hermanas y hermanos. Y Él es el que tiene que hacer una expiación para que tus pecados sean perdonados. Así que para que podamos ver esto, entenderlo mejor, volveremos a Levítico, el capítulo 4, para mostrarte cómo operaba el sumo sacerdote, aunque lo hemos mostrado antes. Levítico, capítulo 4. Levítico, capítulo 4. Porque, hermanas y hermanos, el Señor lo ha dispuesto para que entiendan a dónde deben ir, porque hay mucha gente rechazando al sumo sacerdote ahora. Y están en problemas. Y te voy a mostrar que están en problemas, porque te voy a mostrar lo que este sumo sacerdote dijo sobre ti. Levítico capítulo 4, y vamos a empezar a leer en el versículo 1, porque no puedes ir. Es como la gente que dice, bueno, ya sabes la gente llama, ¿puedo ungirme a mí mismo? No, no puedes ungirte a ti mismo. Levítico 4, versículo 1. Levítico 4 y 1. Adelante. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, si un alma peca por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no deben hacerse, y hará contra cualquiera de ellos. Ahora ya sabes, la palabra ahí, por ignorancia. Así que no pienses que puedes salir y cometer pecados a propósito y luego volver y seguir diciendo, Señor, perdóname. No.
Más vale que lo hagas bien. Sí. Adelante y lee. Si el sacerdote ungido peca según el pecado del pueblo, entonces que traiga por su pecado que ha pecado un becerro sin defecto al Señor como ofrenda por el pecado. Ahora, él tiene que hacer eso por sí mismo, pero aún así es un sacerdote. Así que la gente él es el que tiene que abogar por tu causa. Adelante y lee. Llevará el becerro a la puerta del tabernáculo de la congregación delante del Señor. Ajá. Y pondrá su mano sobre la cabeza del novillo. Adelante. Y matar el becerro ante el Señor. Adelante. Y el sacerdote que está ungido tomará de la sangre del novillo y la llevará al tabernáculo de la congregación. Solo el sacerdote ungido. Eso significa que todos nosotros en la tierra lo único que podemos hacer es pasar por el sacerdote ungido que está sentado a la derecha del Padre. Sí, Señor. Así que él es el que debe tomar de la sangre y presentarse ante el tabernáculo de la congregación. Adelante, lee. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre. Adelante. Y rociará la sangre 7 veces delante del Señor, delante del velo del santuario. Entonces, él va a poner su dedo en ella y va a rociar la sangre delante del velo 7 veces. Pero en el día de la expiación tienes que entrar dentro del velo y hacer lo mismo, pero una vez al año. Ajá. Pero salta al versículo 13, y adelante. Y si toda la congregación de Israel peca por ignorancia y el asunto está oculto a los ojos de la asamblea y han hecho algo contra cualquiera de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no deben hacerse y son culpables. Ajá. O cuando se conozca el pecado que han cometido contra él, entonces la congregación ofrecerá un becerro joven por el pecado. Adelante. Y lo llevarán ante el tabernáculo de la congregación. Ajá. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo ante el Señor. Adelante. Y el becerro será sacrificado ante el Señor. Ajá. Y el sacerdote que está ungido. Y el sacerdote ungido, adelante, lee. Llevará de la sangre del becerro al tabernáculo de la congregación. Adelante. El sacerdote mojará su dedo en un poco de la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor, incluso delante del velo. Entonces, ahora, estás tomando al sacerdote, el sacerdote ungido, él va a ir y rociar la sangre 7 veces delante del velo. ¿Y qué hará eso por ti? Salta al versículo 20 y léelo. Así hará con el novillo, como hizo con el novillo, para una ofrenda por el pecado. Ajá. Así hará con esto. Y el sacerdote hará expiación por ellos y les será perdonado. Así que de eso se trata este día, el día de la expiación. El sacerdote, tu sacerdote, ha hecho una expiación por ti. Correcto. Y tus pecados serán perdonados si te arrepientes y dejas de hacerlos. Correcto. Así que, hermanas y hermanos, Jesús es el sumo sacerdote. No se puede eludir al sumo sacerdote. Y mucha gente está tratando de hacer eso. Vemos eso. Sí. Muchos de ellos, porque están rechazando a Jesús, especialmente muchos de mis hermanos hebreos. Hablando de Jay no estaba en esto, sé que Jay no. Todo el asunto es que Dios lo puso en este libro y creo que el Dios al que servimos tenía el poder de proteger su propia palabra. Sí. Ajá. ¿Cómo me vas a dar un libro y tengo que leerlo y luego tengo que leer otros 50 libros? Y convertirse en un link. ¿Qué es eso? Lingüista. ¿Cuál es el idioma? ¿Un lingüista para obtener la salvación? Eso es un poco difícil. Sí, lo es. Pero no puedes eludir al sacerdote, hermanas y hermanos, porque él es la puerta por la que tienes que pasar. Sí, Pasemos a San Juan, el capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Quiero decir, no, algunas personas ni siquiera quieren que la palabra Jesús salga de su boca. No, no lo hacen. Pero recibo este libro. Y Jesús, ellos al suelo. Y no saldrá de Malaquías. Como digo, nunca olvido cuando estábamos en Nueva York, mencioné a Jesús. Bueno, ya sabes, un hermano se acercó. Bueno, ya sabes, no sé sobre este nombre. Jesús, ¿sabes? Eso fue... Lo llevé al libro antiguo. Vamos a Malaquías 1:11. Sí. Eso, desde la salida del sol hasta su ocaso.
Eso es lo que dijo el Señor. Sí, Señor. Mi nombre será grande entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermano? No lo sabía. Así que los llevé y les mostré. Los blancos. Dije, ¿cuál es el nombre más grande entre los blancos? Jesús. Se levantó y salió de la habitación. Se fue por 30 minutos y mientras estaba afuera me comí su pequeño rebaño de mentira. Jesús es el indicado. Sí, Señor. San Juan 10.1. San Juan 10.1. Está bien, adelante. De cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahí es donde está. No entras arrastrándote por la ventana de la casa. Correcto. ¿Eres un ladrón o un salteador? Adelante, lee. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Pero el que entra por la puerta, ¿quién es esta puerta? Salta al versículo 9. Versículo 9 y adelante. ¿Dijiste el versículo 7 o 9? Versículo 7, lo siento. Versículo 7 y adelante. Entonces Jesús les dijo de nuevo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Así que Él es la puerta. Si no pasas por Él, eres como un ladrón. ¿Saben lo que les pasó a los ladrones y a los asaltantes, verdad? Sí. Adelante, lee. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Pero las ovejas no los escucharon. Mira, la religión del Señor, las ovejas no escuchan, ningún falso profeta, porque leen este libro y dicen, espera un momento, esto no coincide con lo que está aquí. Correcto. Adelante y lee. Yo soy la puerta. Por mí, si alguno entra, seré salvo. Y saldrá, entrará y encontrará placer. Hermanas y hermanos, lee ese versículo de nuevo. No hay agua aquí. Quiero que salga de las emociones y entre en el mensaje. Lee el versículo de nuevo. Versículo 9. Yo soy la puerta. Por mí, si alguno entra, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Sí, paita. Entonces, Jesús en la puerta, hermanas y hermanos. Aquí, y si no pasas por Jesús, no obtienes la salvación. No lo haces. Porque Él es quien hizo la expiación por ti. No puedes eludir a este tipo. Vamos a Joel, el segundo capítulo. Joel, capítulo 2. No seré duro con él. Probablemente también esté afectado. Sí. Joel 2, y vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a saltar. Joel capítulo 2 y versículo 1. Léelo. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Adelante. Y todos los habitantes de la tierra tiemblen. Porque el día del Señor viene. Porque está cerca. Ahora, Él quiere que toque la trompeta, porque el día del Señor se acerca. Quiere que tiemblen, hermanas y hermanos. Así que la gente no sabe, este día, el día del Señor va a ser muy duro. Sí. Dios va a matar a mucha gente, hermanas y hermanos. Solo asegúrate de que no seas uno de ellos. Salta al versículo 12. Versículo 12. Y adelante. Por eso ahora también, dice el Señor, volveos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Es cuando venga el día del Señor y está haciendo un número en esta tierra. Él dijo que se vuelvan a Él. Adelante, lee. Lleva tu corazón y no tus vestiduras. Adelante. Y volveos al Señor vuestro Dios. Porque Él es clemente y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad. Vuélvete al Señor tu Dios, porque Él es misericordioso y muy grande y misericordioso y es de gran bondad. Adelante, lee. Y se arrepintió del mal. Adelante. ¿Quién sabe si Él volverá y se arrepentirá? Presta atención a lo que vas a leer ahora. ¿Quién sabe si Él volverá y se arrepentirá? Adelante.
Y dejar una bendición detrás de él. Y dejar una bendición detrás de él. Incluso una ofrenda de carne. Incluso una ofrenda de carne. Y una ofrenda de bebida al Señor tu Dios. Y una ofrenda de bebida al Señor tu Dios. ¿Quién es este que va a hacer una ofrenda de carne y una ofrenda de bebida por ti al Señor tu Dios? Jesús el Señor tu Dios. Jesús, sí, Señor. El sumo sacerdote. Él todavía va a abogar por tu causa, deshaciendo el día del Señor, que la Biblia dice que va a ser un día oscuro. Sí. Ven, fe cruel y lleno de ira. Te encuentras atrapado en ello y en lugar de maldecir y seguir adelante, te vuelves hacia el Señor y caes de rodillas, hermanas y hermanos. Sí, lo haces. Porque el Señor es quien hizo expiación por ti. Él consiguió, obtuvo este cuerpo y entregó ese cuerpo por ti y también te lo dijo. Vamos al Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16. Por eso, hermanas y hermanos, tienen que esperar en el Señor y Él les abrirá los ojos a muchas cosas, pero deben acercarse a Él con una mente abierta. Sí, lo hace. Y ponlo en tu mente, lo que sea que el Señor diga, lo voy a creer. No voy a dejar que yo mismo me interponga, no voy a dejar que alguna forma de predicación o enseñanza se interponga si es contraria. Así que vamos a analizar esto rápidamente. Salmo 16. Y vamos a comenzar en el versículo 1. 16 y 1. Adelante y lee. Presérvame, oh Dios, porque en ti pongo mi confianza. Adelante. Ahora dice, guárdame, oh Dios, en ti pongo mi confianza. Ahora, adelante. Oh, mi alma, tú dijiste al Señor, tú mi Señor. Ahora espera un minuto. ¿Quién es su alma? Ahora. ¿Qué es un alma? Cuerpo. Entonces él está diciendo, oh, mi cuerpo. Oh, mi cuerpo, tú. ¿Tener qué? Has dicho al Señor, tú mi Señor. Has dicho al Señor, tú mi Señor. Adelante. Mi bondad no se extendió a ti. Pero mi bondad no se extiende a ti. ¿A quién se extiende su bondad? Adelante. Pero a los santos tu tierra y a los excelentes en quienes está todo mi deleite. Entonces le está diciendo a su cuerpo. Mi amor no se extiende a ti. Este cuerpo fue hecho para sacrificarse. Sí, Señor. Pero mi amor es para Santos. Los santos, los hombres y mujeres, gente de carne y hueso. En otras palabras, he entregado mi cuerpo por ustedes, pero a los santos, que están en la tierra y para los excelentes en quienes está todo mi deleite. me deleito en ellos. Vine a morir para salvarlos. Correcto. Por lo tanto, si se vuelven a otro Dios, te voy a decir, mostrarte lo que dijo este sumo sacerdote. Lee el siguiente versículo. ¿Cuál es ese versículo 4? ¿Qué dice? Se multiplicarán sus dolores, los que se apresuran tras otro Dios. Porque he entregado mi cuerpo por ellos. Así es, correcto. Por lo tanto, se multiplicará su dolor al apresurarse tras otro Dios. Adelante, lee. No ofreceré su libación de sangre. No ofrecerán su libación. Adelante, lee. Ni tomaré sus nombres en mis labios. Ni siquiera mencionar su nombre mientras los dejé sentados a la derecha del Padre. Así es. Alguien preste atención a esto. Sí, estás prestando atención. Porque vine y di mi cuerpo por ustedes. ¿Ahora vas a volverte y servir a otro Dios? Te diré algo, no voy a hacer ninguna ofrenda por ti. De hecho, ni siquiera voy a mencionar tu nombre. Así es. Y si el sumo sacerdote no te menciona, estás cortado. Sí, eso es bueno. Y para mostrarte que este es Jesús hablando, salta al versículo 8. Versículo 8 y adelante. He puesto al Señor siempre delante de mí. Porque Él está a mi diestra, no seré conmovido.
Adelante. Por lo tanto, mi corazón se alegra y mi gloria se regocija. Mi carne también descansará en esperanza. Adelante. Porque no dejarás mi alma en el infierno, Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Chico, y este es Jesús hablando. Adelante, lee. Me mostrarás el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra hay placeres para siempre. A tu mano derecha. Ahora vamos a ver quién dijo, de quién se está hablando para que lo sepas. No nos gustan las interpretaciones. No. Nos gusta que el libro explique lo que dice el arroyo. Vamos a Hechos, el segundo capítulo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hay demasiadas personas que piensan que son más inteligentes que los escritores de este libro. Sí lo haces. Y el autor de este libro, que es Dios, piensan que son más inteligentes que Dios. Por eso voy a dar ese pequeño golpe a Gino Jennings este sábado que viene. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Ven. Porque él cree que es más inteligente que Dios. Sí, lo hace. Sí, claro que lo hace. Y te van a decir, lo escuché. Te voy a dejar escucharlo con tus propios ojos, salir de su propia boca. Pero esto te deja saber quién estaba hablando, que dijo que no va a mencionar tu nombre si sirves a otro Dios. Hechos 20, Hechos capítulo 2. Y vamos a empezar a leer en el versículo 22. Hechos 2 y 22. Bien, adelante. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre ustedes por milagros y maravillas y señales que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros, como vosotros mismos también sabéis. Así que todos ustedes fueron testigos de todas estas cosas que hizo Jesús. Adelante y lee. Él, siendo entregado por el determinado consejo y conocimiento previo de Dios, adelante, habéis tomado y por manos malvadas habéis crucificado y matado. Mira, fue entregado por el determinado consejo y la presencia de Dios. Ya se había decidido que él se decidió que tenía que venir y morir. Sí. Adelante, lee. A quien Dios levantó, habiendo soltado los dolores de la muerte, porque no era posible que él fuera retenido por ella. Adelante. Porque David habla acerca de él. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha para que no sea movido. ¿Qué más dijo? Por lo tanto, se alegró mi corazón y mi lengua se regocijó. Además, también mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿No es esto lo que acabamos de leer en el capítulo 16 de los Salmos? Sí, Señor. Así que este era Jesús hablando por la boca de David. Adelante, lee. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu semblante. Él dijo, lo has hecho, lleno de alegría con tu semblante, porque voy a estar sentado justo allí a tu derecha. Salta al versículo 31 y léelo. Él, viendo esto de antemano, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Adelante. Este Jesús, a quien Dios ha resucitado, de lo cual todos somos testigos. Por lo tanto, siendo exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha compartido esto que ahora vemos y oímos. Porque David no ha ascendido a los cielos. Adelante. Pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el viejo David que nunca no había ascendido al cielo. Quiere decir que David, un hombre conforme al corazón de Dios, no estaba en el cielo y ahora va. Cuando se escribió el libro de los Hechos, y nadie más. Lee el siguiente versículo. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con certeza. ¿Qué versículo es ese? 36, ley 35. A los 35, adelante. Ley 36. Oh, siéntate en el... ¿qué dijo? Lee el 35 otra vez. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate y atiende a mi mano derecha. Eso es 34. 34. Lee 34 y 35 de nuevo. Adelante. Porque David no ha ascendido a los cielos. Pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor,
Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, cuando dijo eso el Señor, vamos a averiguarlo. Vamos al capítulo 110 de los Salmos, Salmo 110. Está todo aquí, hermanas y hermanos. ...110 en el versículo 1. 110 en el versículo 1. Está bien, léelo. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso, cuando Jesús murió y regresó al cielo, dijo que espera que sus enemigos se conviertan en su estrado. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Padre le prometió. Salta al versículo 4 y le dijo otro también. Versículo 4, adelante y lee. El Señor ha jurado y no se arrepentirá. El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Adelante, lee. Tú, el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Jesús es el sacerdote ahora mismo, según el orden de Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote. No puedes cambiar su sacerdocio. No puedes. Por eso dije que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, continuó su sacerdocio. Nadie más podía hacerlo. Leví no podía dar vida eterna. Melquisedec sí podía. Sí. Así que ahora Él está sentado a la derecha del Padre, esperando que su enemigo sea puesto por estrado de sus pies. Él está esperando por eso. Y él dijo, y tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a Hebreos, el capítulo 2. Y tengo 2 lugares más después de este. Oh, sí, hombre. Hebreos capítulo 2. Por eso no tenía espacio para que los hermanos vinieran a hablarme de Armstrong. Vamos, hombre, hermano mío, ¿cómo vas a traer esto? Una doctrina del estudiante al maestro. No lo hizo. Sí, Will. Hebreos 2 y comienza en el versículo 9. Hebreos 2 y 9. Bien, adelante. Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte. Coronado de gloria y honor. Que Él, por la gracia de Dios, probara la muerte por cada hombre. Por eso necesitaba ese cuerpo. Y el hombre es un poco más que un ángel, un poco menor que los ángeles. Los ángeles no pueden morir y nosotros sí. Sí. Por eso necesitaba ese cuerpo para poder probar la muerte por cada hombre. Adelante. Porque convenía a aquel para quien son todas las cosas. Y por quien son todas las cosas. Y llevando a muchos hijos a la gloria para hacer perfecto al capitán de su salvación a través del sufrimiento. Mira, le convenía a Él por quien todas las cosas y por quien todas las cosas, porque Él es el que creó todo. Sí, Señor. El Padre solo le dio el mandato de hacer perfecto al capitán de su salvación. Salta al versículo 14. Versículo 14 y lee. Porque así como los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Adelante. Y a través de la muerte pudiera destruir al que tenía el poder de la muerte. Y así como los hijos de carne y sangre que somos, Él se hizo carne y sangre. Sí, lo hizo. Para que Él pueda morir por nuestros pecados y quitar el poder de la muerte de las manos de Satanás. Porque mientras no tuviéramos a nadie que hiciera una expiación por nuestros hermanos y hermanas, estábamos bajo una sentencia de muerte eterna. Sí. Sáltate al versículo 16. Versículos 16 y adelante. Porque en verdad Él no tomó la naturaleza de los ángeles. Porque en verdad Él no tomó la naturaleza de los ángeles. ¿Qué hizo Él? Adelante, lee. Pero Él tomó sobre sí la descendencia de Abraham. Y Él tuvo que hacer eso porque Dios le dijo a Abraham, porque has obedecido mi voz, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que no solo tenía que venir a través de David tenía que salir de Abraham. Sí, lo hizo. Adelante, lee. Por lo cual en todas las cosas le convenía ser hecho semejante a sus hermanos. Para que Él pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel.
en las cosas que pertenecen a Dios. Mira, Él pasó por lo que estamos pasando. Sí, Señor. Así que Él puede decir, mira, yo estuve allí, Padre, ese cuerpo de carne y hueso es una carga y media, siempre tratando de cometer suicidio. Adelante, lee. Para hacer reconciliación por los pecados del pueblo. Ajá, adelante. Porque en cuanto él mismo sufrió siendo tentado, es capaz de socorrer a los que son tentados. Eso significa que Él pudo ayudarnos a los que somos tentados. Mírame, mira lo que hice para escapar de eso. Lo tenía todo escrito. Esto era todo lo que tenías que hacer para escapar de la condenación. Y nos lo mostró, hermanas y hermanos. Lo hizo porque Él es el sumo sacerdote. Sí, lo es. Y el sumo sacerdote es el único que puede hacer expiación por ti. Regresemos a Levítico primero y miremos eso. Levítico 16. Aquí es donde aparece el chivo expiatorio. Levítico capítulo 16. Está todo aquí para que este tipo entre allí y tome al resucitado, el chivo que representa a Jesús resucitado y lo convierta en un diablo. Volví a lo que dijo Pablo, los gentiles sacrificaron a los diablos. No. Satanás plantó eso en su boca y lo escupió sobre nosotros. Pero si eres un siervo de Dios, no se pegará. Levítico 16 y versículo 29. Levítico 16 y vamos a empezar a leer en el versículo 29. Bien, adelante. Y esto será un estatuto perpetuo para vosotros, que en el 7º mes, en el 10º día del mes, afligiréis vuestras almas y no haréis ningún trabajo, ya sea uno de vuestro país o extranjeros que habiten entre vosotros. Aunque sean extranjeros entre ustedes, él tampoco puede trabajar. Todos deben abstenerse de trabajar en este día. Adelante. Porque en ese día el sacerdote hará expiación por ti. Para limpiarte, para que seas limpio de todos tus pecados ante el Señor. Mira, eso es lo que es la expiación, para limpiarte de todos tus pecados. Después de este día, cuando salgamos de aquí, se supone que debemos estar limpios. Sí. Adelante, lee. Será un sábado de descanso para vosotros. Afligiréis vuestras almas por un estatuto perpetuo. Y se supone que debes hacer esto cada año. Salta al versículo 34 y léelo. Y esto será un estatuto perpetuo para vosotros, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez al año. Y él hizo como el Señor había mandado a Moisés. Y lo estamos haciendo también como el Señor le ha mandado a Moisés. Estamos haciendo esta expiación para que sepas que Jesús murió y nos limpió. Sí, lo hizo. Y se supone que debemos mantenernos limpios. Así que vamos al último lugar, Romanos, el capítulo 5. Y vamos a comenzar en el versículo 1, Romanos 5 y 1. Este es el último aquí, hermanas y hermanos. Está bien, adelante. Por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado por la fe, creo. Adelante, lee. Por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que tenemos acceso a su gracia a través de nuestra fe, siempre y cuando creas en la esperanza de la gloria de Dios. Salta al versículo 10. Versículo 5, 10. Versículo 5, hermano. Versículo 5. Y adelante. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Adelante. Porque cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos. A su debido tiempo, Él murió por los impíos. Por ellos murió. Salta al versículo 10 y adelante. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Adelante. mucho más,
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso significa que tenías que tratar con el macho cabrío que fue sacrificado. Y el chivo expiatorio que se llevó los pecados. Eso representa al que por su vida, adelante, Y no solo eso, sino que nosotros mismos nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y tenemos. Así que cada vez que observas este día, le dices al Señor, sabemos que has hecho una expiación por nosotros. Sí. No hay nada más que decir. Gracias por su tiempo.